Hola, soy Gerard, el profesor de macroeconomía, de CIF y epidemiología de la Autónoma de Barcelona de la Academia Estadística. Antes de empezar con el curso como tal, os quería comentar un par de aspectos sobre el funcionamiento del mismo. En primer término, indicaros que toda la docencia es online, mediante clases grabadas y clases en directo. En las clases grabadas dispondréis de toda la información teórico-práctica necesaria para entender perfectamente la asignatura. Todo evidentemente orientado y adaptado a cómo lo explican en clase y enfocado a las preguntas de examen. Además también tendréis un vídeo grabado que corresponderá a un modelo de examen. Ahí tendremos las preguntas y sobre todo explicaremos cómo responder cada una de ellas, para que vayáis muy preparados al examen de este año. También tendremos la información de vídeos en directo. Se realizarán justo antes del examen y ahí lo que haremos será básicamente resolver vuestras dudas, así como principalmente resolver exámenes de los últimos años. Tened en cuenta, por favor, que cada uno de los vídeos se puede reproducir hasta un máximo de 3 veces, ya que hablamos de un curso de uso individual. Podéis ver los vídeos donde, cuándo y como queráis, pero repito, hay un límite de 3 visualizaciones por cada vídeo. Tened también en cuenta que este vídeo es un vídeo de prueba, lo tenéis en YouTube y es gratuito. Si el curso os interesa, podéis ir a nuestra página web y realizar la inscripción. Una vez realicéis la inscripción, os enviamos en PDF un documento con una especie de dossier con toda la información de teoría, ejercicios y también diferentes exámenes para que podamos seguir el curso de la forma adecuada. Es imprescindible disponer del dossier, ya que todo el tiempo yo voy haciendo referencia a ejercicios, a páginas que se encuentran en él. Si tenéis el dossier y miráis los vídeos, es más que suficiente para entender perfectamente la asignatura y sobre todo para sacar muy buena nota en el examen. También indicaros que el día de inicio del curso creamos un grupo de WhatsApp formado por alumnos y por el profesor, en este caso yo mismo, que ahí me encargaré de responder todas vuestras dudas. Dudas acerca del temario, dudas acerca de alguna pregunta que nos cueste, cualquier aspecto que no entendáis, por ahí podéis preguntármelo y estaré a vuestra disposición para poder responderlo. Una vez dicho esto, empezamos ya con la primera clase gratuita. Nos adentramos ya en la información teórica correspondiente a la asignatura. Ya veréis, esta primera clase estudiaremos aspectos más bien teóricos, genéricos, y aspectos que muchos de ellos ya debéis conocer de la asignatura de Introducción a la Economía, donde la segunda parte de esta asignatura ya estudiamos diferentes conceptos macroeconómicos. Para ello, por favor, para adentrarnos bien en el temario, en las variables macroeconómicas, vamos a diferenciar la idea de microeconomía respecto a macroeconomía. Esto lo tenemos, por favor, en la página 2, parte superior. Si os fijáis, la microeconomía, como podemos leer en este caso, se centra básicamente en el comportamiento individual, ¿de acuerdo? Básicamente la microeconomía es la base del mercado. En cambio, cuando hablamos de macroeconomía, se centra en el análisis de las situaciones que corresponden a decisiones tomadas por representantes. Y estas decisiones afectan de forma agregada a los colectivos, ¿de acuerdo? Básicamente, cuando hablamos de la macroeconomía, lo que se encarga de estudiar es del comportamiento y las relaciones entre las variables agregadas de la economía. Luego veremos, pero básicamente el PIB, la inflación, tasa de paro, etc. Importante, cuando hablamos de la macroeconomía, o la macroeconomía básicamente, es la base de las políticas económicas. Para ello, para adentrarnos un poco en las diferentes variables macroeconómicas, que repito, las estudiaremos ahora en términos más bien genéricos y poco a poco iremos adentrándonos más en aspectos más precisos, vamos a plantear lo que el inicio de la macroeconomía a partir de Keynes, años 30, ¿de acuerdo? Y aquí tenéis 2 puntos negrizos respecto a la teoría general del empleo, interés y dinero, ¿de acuerdo? En primer término, Keynes indicó la importancia de los ajustes de precios y la política monetaria, cómo de importante podía llegar a ser la política monetaria en el devenir económico de un Estado. Y en segundo término, como podéis ver aquí, también las compras que realizaban de bienes y servicios la administración pública, es decir, el gobierno como tal, ¿de acuerdo? A partir de aquí estudiaremos las principales variables macroeconómicas. Aquí vamos a tener, como podéis ver que lo tenéis planteado, el PIB,
que ya veremos las tres fórmulas de cálculo del PIB, que el PIB está relacionado con la renta, está relacionado también con la producción agregada y con la demanda agregada. Todo eso lo veremos en la clase de hoy. Los tres cálculos o las tres vías de cálculo del PIB, ¿de acuerdo? Y tenéis el PIB, tenéis la ocupación, paro, también muy importante el mercado laboral, mercado de trabajo y la evolución de los precios. Hoy también estudiaremos ciertos aspectos relacionados con el crecimiento económico, a partir del PIB nominal, PIB real, IPC y también el deflactor del PIB. Y luego tenéis que hay otras variables, muchas otras evidentemente, relacionadas más bien con el ámbito privado o ámbito público. Dentro de ámbito privado, básicamente, podemos hablar del consumo, de la inversión, de las exportaciones e importaciones entre agentes residentes y no residentes. Puede haber infinidad de ellas, ¿de acuerdo? Dentro del ámbito público, básicamente, podemos hablar de los ingresos y gastos de la administración pública, lo que sería relacionado con la política fiscal y que determina básicamente si hay un superávit o un déficit presupuestario. Y también podríamos hablar desde ámbito público, por ejemplo, de la deuda pública, ¿de acuerdo? La cantidad de dinero en circulación, el tipo de interés, el tipo de cambio monetario, ¿de acuerdo? Es decir, políticas monetarias. En ámbito público incluiríamos las políticas fiscales y políticas monetarias también. A partir de aquí tenemos un pequeño esquema donde vemos flujo y estado o stock, ¿de acuerdo? Básicamente las variables económicas en general se pueden diferenciar según si son de flujo o stock, ya sean de ámbito privado o ámbito público, ¿de acuerdo? Básicamente, cuando hablamos de flujo, aquí tenéis, si os fijáis, salario, renta, gasto, personas que pierden en cuenta de trabajo, inversión. Básicamente, las variables de flujo miden la cantidad que fluye en un periodo de tiempo, ¿de acuerdo? La cantidad que fluye en un periodo de tiempo. En cambio, las variables stock miden una cantidad en un determinado momento. Cuando hablamos de un determinado conciso, un determinado momento preciso, hablaremos de variables stock. A partir de aquí, y ya para finalizar esta idea de conceptos genéricos relacionados con la macroeconomía, las variables macroeconómicas más importantes, tenemos un serie de conceptos básicos. En primer término, agregados económicos, ¿de acuerdo? Y aquí os dice, son mediciones que resumen el comportamiento de las principales variables referidas a los diferentes. Importante, se puede hacer referencia, por ejemplo, a los diferentes mercados de bienes y servicios, como puede ser el PIB. Cuando hablamos del PIB hablaríamos de, repito, para que todo el mundo lo vea bien, esto dentro de agregados económicos, la información de los diferentes mercados de bienes y servicios. También podríamos hablar de la información correspondiente a los trabajadores y activos financieros. Dentro de aquí podemos hablar, por ejemplo, del PIB, del valor agregado bruto, por ejemplo, y podemos también hablar, por ejemplo, del consumo privado. Se podría hablar de esta información dentro de mercado de bienes y servicios. Dentro de trabajadores, mercado de trabajadores, básicamente ahí hablaríamos de tasa de paro, el paro, la ocupación, etcétera, ¿de acuerdo? Y dentro de los activos financieros podríamos hablar de la inversión, la bolsa de valores, etcétera. Inversión, bolsa de valores, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, esta es un poco la información de las diferentes variables macroeconómicas correspondientes a agregados económicos. Luego también tenemos ciclos económicos. Aquí básicamente hay dos ciclos que todo el mundo los debemos conocer ya. Periodos de crecimiento y periodos de decrecimiento. Un periodo de crecimiento se denomina recesión, que es cuando la producción y la ocupación disminuyen, ¿de acuerdo? En cambio, un periodo de crecimiento correspondería a un periodo de expansión económica, que sería lo contrario, cuando la producción y la ocupación aumentasen. ¿Qué más tenemos, por favor? El control de los ciclos económicos, es decir, las políticas que realizamos para intentar reducir las recesiones existentes. Básicamente hay dos tipos y tienen relación con lo que comentábamos anteriormente en el ámbito público, principales macroeconómicas dentro del ámbito público que estaba en la parte central de esta misma página 2. Hablamos de política monetaria y política fiscal.
La política monetaria corresponde básicamente a cambios en la cantidad de dinero en circulación y también cambios en los tipos de interés. En cambio, cuando hablamos de política fiscal, básicamente son actuaciones sobre los ingresos, impuestos y gastos, generalmente subvenciones, transferencias del gobierno, ¿de acuerdo? Es decir, política fiscal, actuaciones sobre impuestos, subvenciones, transferencias por parte del gobierno. Otro aspecto importante dentro de la información de los conceptos básicos dentro de la macroeconomía corresponde a diferenciar bien nominal y real. Esto será útil en la clase de hoy cuando hablemos también del PIB, PIB nominal y PIB real, por ejemplo, ¿de acuerdo? Importante, una medida nominal es una medida que no se ha ajustado por los cambios de precio, ¿de acuerdo? Es decir, cuando hablamos de una medida nominal, se está trabajando con los precios de cada uno de los distintos años, periodos o momentos estudiados. En cambio, una medida real es una medida que sí se ajusta a los cambios de los precios. Generalmente plantearemos un año base, un mes base, un momento base para estudiar la información en los distintos momentos, distintos años. Luego tenemos otro aspecto importante que es la contabilidad nacional, que básicamente refleja los flujos monetarios entre los distintos sectores y agentes de la economía. Básicamente nos servirá para calcular el conjunto de todas las magnitudes macroeconómicas, el PIB, inversión, consumo agregado, etc. Como veis, son de momento conceptos muy teóricos, solamente para tener esta idea básica y a partir del siguiente punto ya estudiar de forma más precisa y más concisa los distintos conceptos que iremos analizando. Y luego tenemos el corto plazo versus largo plazo. Aquí nos indican aspectos del largo, medio plazo y corto plazo que iremos viendo en los distintos temas de esta asignatura. Una vez estudiado de forma muy simple, muy genérica, diferentes variables que iremos analizando a lo largo de la asignatura, nos adentramos ya en un aspecto importante, en el PIB, ¿de acuerdo? El Producto Interior Bruto. Lo estudiaremos, como decía, desde tres enfoques, tres vías distintas, ¿de acuerdo? Lo estudiaremos a partir de la producción, como podéis ver en la página 3, parte inferior, a partir de la renta, como podéis ver en la página 4, parte inferior, y a partir del gasto, como podéis ver en la página 5, parte superior, ¿de acuerdo? Entonces tenemos estos tres enfoques, producción, renta y gasto. A partir de esta información vamos a definir en primer término qué entendemos por PIB, por Producto Interior Bruto, y luego analizaremos la relación existente entre los tres distintos enfoques, las tres vías para el cálculo del Producto Interior Bruto. Si os fijáis, por favor, en la página 3, parte central, me plantean que el Producto Interior Bruto es la medida básica en la actividad económica de un país. Es un buen indicador de cómo evoluciona y qué resultados obtiene la economía, ¿de acuerdo? Medida básica, muy importante, para estudiar la actividad económica de un país. Yo creo que todo el mundo conocemos, aunque sea de noticias, de la importancia que le dan siempre al PIB, porque realmente es una medida muy importante, básica dentro del estudio de la economía, de un país, de un estado, ¿de acuerdo? Los tres enfoques, como podéis ver aquí, básicamente, para calcular el PIB, estudiaremos la producción nacional, que es lo que decíamos, tenía un enfoque, una vía que es la producción, otro es la renta nacional y por último tendremos la información del gasto nacional. Renta o ingreso nacional, ¿de acuerdo? Podemos poner aquí en este caso si queremos ingreso nacional para que no haya dudas. Y teníamos producción, ingreso y gasto. A partir de esta información, la producción nacional se podrá medir desde dos vertientes diferentes. Se podrá plantear a partir del sumatorio de cada uno de los bienes producidos por la cantidad, es decir, básicamente sumando los valores de mercado del total de la producción. Sumaríamos cada uno de los precios por su cantidad, o también a partir del sumatorio de los valores absolutos, ¿de acuerdo? Se puede plantear de ambas formas. Para el estudio de la producción nacional, como veremos en la fórmula que estoy planteando ahora mismo, que ponemos PIB, se puede plantear a partir de estos dos conceptos, del sumatorio de los precios por cantidades de los bienes producidos en un país, en interior,
Y luego trabajamos también con el sumatorio de los valores añadidos. Cuando hablamos del ingreso nacional, básicamente hablaríamos de la renta nacional, ¿de acuerdo? Aquí básicamente se trabajaría a partir de la renta nacional. Y cuando hablamos del gasto nacional, hablamos del gasto agregado o demanda agregada. La demanda agregada, gasto agregado. Tendremos estas tres opciones, esto de aquí es una al fin y al cabo, aunque esté planteada como dos alternativas, en ambas son cálculos para estudiar la producción nacional, ingreso nacional a partir de la renta y gasto nacional a partir del gasto o demanda agregada, ¿de acuerdo? Podemos hablar de demanda agregada o gasto agregado, indiferentemente. Entonces miraremos cómo se llevan a término, cómo se calculan estos distintos cálculos según el tipo de enfoque que estamos planteando para la interpretación y el cálculo del Producto Interior Bruto. Empezaremos con esto de aquí, que es lo que tenéis en la página 3, parte inferior, producción. Dentro de producción tenemos estas dos vertientes. Si os fijáis, en la página 3, parte inferior, tenemos un punto blanquecino. Y en la página 4, parte central superior, otro punto blanquecino. El primer punto blanquecino haría referencia a este cálculo, el de la página 4 hace referencia al sumatorio de los valores añadidos. Empezamos por esta información, se puede plantear a partir de la suma de todos los valores de mercado del total de la producción. Es decir, básicamente en este caso se podría plantear como la suma de todos los bienes y servicios finales producidos en el país durante un espacio determinado. Generalmente este espacio acostumbra a ser un año, ¿de acuerdo? Importante, para hacer este cálculo solo se tienen en cuenta los bienes finales y no los intermedios, ¿de acuerdo? Es decir, aquí no incluimos para nada la idea de valor añadido. Esto será cuando hiciésemos los cálculos con esa otra fórmula. En este caso, si estamos planteando, por ejemplo, que tenemos el bien A, el bien B y el bien C, tenemos tres bienes, y en este caso tenemos el precio de cada uno y la cantidad de cada uno, ¿de acuerdo? Si solamente hubiese tres bienes o servicios, y estos 10, 3, 5, 10 y 8 en 3, haríamos los cálculos. Para hacer el PIB, haríamos el sumatorio en el año en cuestión de la P y la cantidad, precio por cantidad. Es decir, haríamos en este caso 10 por 3 más 5 por 10 más 8 por 3. Así es como calcularíamos el PIB en este caso, ¿de acuerdo? Entonces, desde el cálculo de aquí veis y seguidamente os plantean el PIB, por ejemplo, de 2 años cualesquiera. Si estamos trabajando, por ejemplo, la información correspondiente al PIB del año 2022, haríamos el sumatorio de los precios del año 2022 por la cantidad de vendida en el año 2020, producida en el año 2022, ¿de acuerdo? Así es como trabajaríamos esta información, precios y cantidad producida durante el año en cuestión. Así es como planteamos el PIB en un año. Importante, eso es el PIB nominal, lo veremos luego. Diferente con el PIB real, que el PIB real podría ser exactamente igual, pero tendrá un año base. Plantearíamos de los precios un año base. Si hablamos de PIB nominal, así planteamos PIB 2022 y PIB 2023, que sería el sumatorio de los precios del 2023 por la cantidad del 2023. Como vemos que en cada año utilizamos el precio del año correspondiente, hablamos de PIB nominal. En el supuesto que los precios fuesen siempre iguales en el mismo año, es decir, trabajamos año base 2022, hablaríamos de PIB real. Esto lo veremos luego más adelante. Muy sencillo el ejemplo que tenemos en la página 4, primer ejemplo, PIB 2022. Calculémoslo para buscar el PIB nominal, repito, de momento estamos planteando el PIB nominal. Para buscar el PIB nominal del año 2022, tal y como tenemos en el ejemplo 1 de la página 4, ¿qué haríamos? Multiplicaríamos cada precio por su cantidad. 1 por 2, es decir, 3, más 2 por 2, 4, 4 más 2, 6, más 5 por 5, 25, 6 más 25, 31. El PIB nominal año 2022 sería en este caso 31. Una vez visto esto, hemos visto la primera fórmula de calcular el PIB, miremos la segunda.
estas dos, repito, dentro del enfoque de la producción. Otra fórmula sería a partir de los valores añadidos, ¿de acuerdo? Repito, aquí hemos explicado el PIB nominal, luego también comentaremos el PIB real y el deflactor del PIB. Entonces, el segundo punto blanquecino, que es el primero que tenéis en la página 4, dice que el PIB se puede calcular también como la suma de todos los valores añadidos de todas las empresas, ¿de acuerdo? ¿Qué entendemos por valor añadido? Pues es básicamente el valor de la producción final de una empresa menos el valor de los bienes adquiridos. Es decir, importante, aquí sí que van a hacer distinciones entre productos intermedios y productos finales. A diferencia de lo que ocurría anteriormente, aquí sí, estudiaremos las distintas fases e iremos calculando el valor añadido en las distintas fases de la producción del bien. Para que veamos más sencilla esta información, cuyo cálculo es el sumatorio de valores añadidos, vamos a plantear el ejemplo 2 que tenemos en la parte central de la página 4. Aquí tenemos 3 sectores productivos, ¿de acuerdo? Me plantean en el sector A. En el sector A, que es básicamente, aquí nos indican que es el productor del trigo, ¿qué ocurre? Que este no compra bienes y solamente a partir de utilizar sus factores productivos, es decir, tierra, capital, trabajo, consigue en este caso vender lo que no le ha costado nada por 6 multiplicado por 10 a la 6 unidades monetarias, ¿de acuerdo? El sector B le compra por esta cantidad, ¿verdad? Compra por esta cantidad, pero luego lo vende, el sector B corresponde a el productor de la harina, compra los bienes intermedios por 6 por 10 elevado a la 6 y luego los vende, una vez ya ha creado en este caso la harina, por 10 por 10 a la 6 unidades monetarias. Entonces, en este caso, el valor añadido del sector B será lo que está al final recibiendo menos lo que pagó inicialmente. Por lo tanto, tendríamos 4 por 10 elevado a las 6 unidades monetarias. Y por último tenemos el sector C, que el sector C en este caso es el que va a realizar el pan, ¿verdad? El productor del pan. Este ha comprado el producto intermedio a 10 por 10 a la 6 y acaba vendiéndolo por 14 por 10 a la 6 a los consumidores. Por lo tanto, esta diferencia corresponderá a el valor añadido en el sector C. Tendríamos en este caso 4 por 10 a la 6. Evidentemente, ya podemos saber que el PIB es al fin y al cabo todo el precio por la cantidad vendida finalmente. Será esto de aquí. Pero mediante este cálculo, para sumar valores añadidos, haríamos el valor añadido del sector A más el sector B más el sector C. En este caso correspondería sector A 6 por 10 a la 6, sector B valor añadido 4 por 10 a la 6 y por último el C 4 por 10 a la 6, es decir, 14 por 10 a la 6 sería el PIB. Esta es conceptualmente la idea del cálculo del valor añadido. Se puede plantear más ejemplos, pero la idea es siempre la misma. Distintos sectores y para buscar el valor añadido en cada sector, por cuánto compró el bien intermedio y por cuánto está vendiendo su bien correspondiente. La diferencia es el valor añadido, ¿de acuerdo? Todo esto respecto a la producción. La producción, cálculos del PIB, enfoques del PIB a partir del sumatorio de precios por cantidades producidos en un país de bienes y servicios en un tiempo determinado, generalmente un año, o el sumatorio de los valores añadidos. Ahora nos adentramos ya en la información que corresponde a la renta, el ingreso neto, renta, ¿de acuerdo? Para ello, básicamente, plantearemos una fórmula que podéis visualizarla en la parte inferior de la página 4. Mirad, renta neta es suma de los salarios, intereses, rentas de la economía, beneficios e impuestos. Si sumásemos todo esto, tendríamos la renta nacional que correspondería básicamente a
el PIB. Así es como se calculará esta información. Renta nacional, repito, es igual a suma de salarios más intereses, rentas de economía, beneficios e impuestos. Vamos a comentar cada uno de los aspectos de la renta nacional para que quede claro en qué caracteriza a cada uno de estos conceptos. El salario de los trabajadores, no tiene más, son los salarios pagados por las empresas del país, siempre en este caso del país, en el factor trabajo que ha contribuido en la producción. Salarios que se pagan por todo aquello, básicamente, que ha contribuido a la producción. Segundo término, los intereses de los prestamistas. Los intereses que pagan a los que han prestado su ahorro a las empresas para poder llegar a materializar los programas de inversión. En tercer término, la renta de los arrendatarios, es decir, el alquiler de los propietarios de terrenos e inmuebles que les ha arrendado a las empresas que han llevado a cargo su función. Y, en cuarto término, los dividendos pagados a los accionistas, es decir, los beneficios que han obtenido las empresas fruto de la actividad económica, establecida por la diferencia entre ingresos y costes, teniendo en cuenta los pagos de sueldos, intereses y alquileres. Y por último, en quinto punto, los impuestos. Esta es la información correspondiente a la renta nacional. Es el aspecto que menos trabajaremos, pero igualmente debemos conocer y saber conceptualizar este tipo también de enfoque para el estudio del Producto Interior Bruto. Y en tercer término, un aspecto muy importante dentro de la macroeconomía y que trabajaremos en temas siguientes, que es el gasto agregado o demanda agregada, ¿de acuerdo? Básicamente, la demanda agregada viene establecida por la totalidad de pagos realizados para adquirir bienes y servicios. Muy importante. En primer término, plantearemos la fórmula de la demanda agregada, gasto agregado, si solamente hubiera sector privado. Solo sector privado, entonces, podemos asumir las familias que adquieren bienes de consumo y las empresas los bienes de inversión, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si solo tenemos consumo e inversión, si solamente hubiese sector privado, tendríamos básicamente que la demanda agregada sería el consumo más la inversión. Pero ¿qué ocurre? Aquí estamos dejando de lado el sector público y también el sector exterior. Entonces, cuando hablamos además de familias y de empresas, hablamos también básicamente del gobierno, hay que incluir el gasto público. Entonces, si ya incluimos también sector público, incluiríamos el gasto público. Repito, familias, empresas y sector público. Pero también hay que incluir el sector exterior, ¿verdad? Que el sector exterior serían básicamente compras y ventas con el extranjero, básicamente importaciones y exportaciones. Entonces, en este caso, plantearíamos más exportaciones netas, que esta es la información relacionada con el sector exterior. Recordad, por favor, que exportaciones netas serían exportaciones menos importaciones. Así es como planteamos la fórmula correspondiente al PIB mediante el enfoque del gasto agregado, de la demanda agregada, que sería esta información la que tendríamos que acabar indicando. Repito que las exportaciones netas es equivalente a exportaciones menos las importaciones. Para entender mejor este concepto que aquí hemos indicado de consumo, inversión, gasto público y exportaciones netas, repito, familias, empresas, sector público y sector exterior, vamos a analizar de forma más concreta cada uno de estos aspectos. Importante, cuando ponemos aquí la inversión, hablamos de la inversión bruta. Luego comentaremos que básicamente la inversión bruta corresponde a la inversión neta más las amortizaciones o depreciación, ¿de acuerdo? Entonces, empezamos por favor en la página 5, parte central. Tenéis 4 puntos blanquecinos que hacen referencia a estos 4 aspectos, elementos que estamos sumando en la información del enfoque del PIB a partir del gasto. En primer término, el consumo. En el consumo tenemos en cuenta los bienes y servicios adquiridos por las economías domésticas, por las familias, ¿de acuerdo? Considerando tanto los bienes duraderos como los no duraderos y también, evidentemente, los servicios. Esta es la idea del consumo.
La que nos comportará más complicación y tiene más variantes y partes donde pueden confundir un poco más es la inversión. Siguiente punto, ¿de acuerdo? En la inversión básicamente diferenciamos en primer término capital fijo o inversión en bienes de equipos, es decir, máquinas, instalaciones que compra la empresa. Eso sería capital fijo. Capital circulante, es decir, la variación de existencias. Bienes que se están produciendo aunque no sean vendidos, ¿de acuerdo? Como pueden ser materias primas, pueden ser también productos semielaborados y productos terminados que quedan en stock, que quedan en el almacén. Eso también corresponde a la inversión, que también estará dentro del Producto Interior Bruto. Si hablamos de inversión, corresponde a la demanda agregada y esto es una forma de calcular el PIB. Por lo tanto, el PIB también incluye aquellos bienes y servicios que estamos produciendo, evidentemente, aunque no sean vendidos. Pues están dentro de la inversión. Y luego tenemos inversión en construcción, viviendas o construcción residencial compradas por empresas o también por consumidores, ¿de acuerdo? Muy importante, cuando se realiza una compra, por ejemplo, de viviendas, que es el siguiente punto, ¿de acuerdo? Siguiente párrafo. Cuando se hace una compra, una transacción de una vivienda entre un particular y otro, una vivienda de segunda mano, eso no forma parte de la inversión, ¿de acuerdo? Es decir, esto básicamente es una transacción financiera o un cambio de cartera, pero no estaría incluido dentro de la inversión. Es decir, venta de un piso de segunda mano a otra persona no forma parte de inversión, por lo tanto no forma parte del Producto Interior Bruto. Y repito, cuando hablamos de la inversión, hablamos de la inversión bruta, que es igual a la inversión neta más las amortizaciones o depreciación, ¿de acuerdo? Importante, cuando hablamos de la inversión, hablaremos de la información correspondiente a la inversión bruta. Una vez vista esta información, tenemos también dos puntos más que hacen referencia al gasto público y a las exportaciones netas. Gasto público, aquí lo tenemos, bienes y servicios están comprando por parte del Estado, por parte de administraciones públicas. Y luego las exportaciones netas, que básicamente corresponden al comercio exterior, que es el gasto neto entre lo que estamos vendiendo y lo que estamos comprando de bienes y servicios al extranjero, ¿verdad? Es decir, exportaciones menos importaciones. Así es como plantearíamos la información correspondiente a las exportaciones netas, ¿de acuerdo? Una vez visto todo esto, mirada esta información, vamos a explicar un aspecto que antes ya estábamos comentando, que es la diferencia entre el PIB nominal y el PIB real. Hemos indicado ya los tres enfoques distintos para analizar el PIB y ahora estudiaremos sus correspondientes cálculos y básicamente qué es lo que nos están indicando. Lo hemos comentado anteriormente ya. El PIB nominal, que es el que hemos estudiado justo hace unos pocos minutos, mide la producción de bienes y servicios valorado a los precios vigentes del año en cuestión, del año en que está calculando. Es decir, el PIB nominal del año 2012 es con la información del año 2012, del 2025 es con el año 2025, así progresivamente, ¿de acuerdo? En cambio, cuando hablamos del PIB real, se mide la producción de bienes y servicios obtenida en cualquier momento, pero utilizando los precios de un año base. Trabajamos siempre con precios del año 2024, a precios siempre del año 2018, lo que sea, ¿de acuerdo? Así es la diferencia, como planteamos de forma distinta, PIB nominal y PIB real, ¿de acuerdo? A partir de aquí, tenemos básicamente que para analizar el crecimiento económico, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de crecimiento económico, trabajaremos con la información correspondiente al PIB nominal. Si miramos entre 2 años, plantearemos el PIB nominal del año 1 menos el PIB nominal del año 0, entre el PIB nominal del año 0 multiplicado por 100. Esto nos indicará la variación o el crecimiento porcentual económico, ¿de acuerdo? Crecimiento económico. Importante, esta es información correspondiente al crecimiento económico, no confundamos con crecimiento de la producción. Si yo quiero estudiar el crecimiento de la producción, tendría que fijarme en el PIB real. Repito, crecimiento económico, no crecimiento de precios. Eso es inflación que veremos luego. La inflación la estudiaremos a partir del IPC y deflactor del PIB.
Que quede claro, crecimiento económico se hace a partir del PIB nominal. Crecimiento de la producción, voy a poner variación económica para que quede más claro, porque puede ser aumento o disminución. Variación producción a partir del PIB real. Y variación de los precios se podrá estudiar a partir del IPC o a partir del deflactor del PIB, que esto lo veremos ya más adelante, ¿de acuerdo? Ahora voy a estudiar cómo se estudiaría la variación de la producción. Pues sería el PIB real en el año en cuestión que estemos trabajando, menos el PIB real respecto al año trabajado, entre el PIB real en el año inicial. Todo ello multiplicado por 100. Así es como estudiaríamos la variación porcentual de la producción, ya que los precios serían completamente estables, ¿de acuerdo? Y luego tenemos también, como aquí nos dice, que el papel más importante del PIB es el de poder medir el bienestar de una economía. Para ello, básicamente, nos servirá para poder comparar entre distintos países qué país tiene mayor bienestar, ¿de acuerdo? Para ello, básicamente, trabajaremos el PIB real por cápita, que es el PIB real dividido entre el número de habitantes. PIB real por cápita corresponde al PIB real entre el número de habitantes. Así es como plantearíamos el PIB real por cápita, es decir, aquí PIB real entre la población. Así es como se plantea multiplicado por 100, ¿de acuerdo? Así es como realizaríamos el PIB real por cápita. Tenemos estos cálculos, estos conceptos. A partir de aquí vamos a mirar un par de ejemplos, el ejemplo 3 y el ejemplo 4 de esta misma página. En el ejemplo 3 me dice, conocemos el PIB en dos momentos, año 2022 y año 2023, ¿de acuerdo? Entonces tenemos la siguiente información. En el año 2022, el PIB, este PIB es el PIB nominal, porque está hecho con los precios y las cantidades del año en cuestión. Tenemos que es 1000, ¿verdad? Y el PIB del año 2023, repito, todo esto son PIBs nominales, es igual a 1100. Por lo tanto, en este caso, si yo hago este cálculo, trabajamos con 1100, si hacemos PIB nominal, bueno, os voy a aprender aquí mismo para no perder tiempo, 2023 respecto a 2022. 2022. Tendríamos en este caso 1100 entre 1000, es decir, en este caso 100, dividido entre PIB 2022, que es igual a 1000, ¿verdad? 0,1% sería un 10%. ¿Qué ha ocurrido? Ha habido un incremento del 10%, un crecimiento económico. ¿Ha aumentado los precios un 10%? No tiene por qué. ¿Ha aumentado la producción un 10%? No tiene por qué. Para estudiar el incremento de la producción tendríamos que haber ido al PIB real. Y aquí la pregunta que me hacen es, ¿a partir de estos datos podemos decir que aumentó la producción en un 10%? No. ¿Hubo un crecimiento económico de un 10%? Puede que la producción haya aumentado un 2% y los precios un X%. O puede ser que la producción haya disminuido y haya aumentado mucho el precio. Pero evidentemente lo que yo no puedo decir es que ha habido seguro un incremento de la producción de un 10%. Si hablásemos de PIB real, sí. Entonces, seguidamente, si os fijáis, cogemos como año base el 2022. Ahora ya me dan el PIB real. Me dicen, el PIB real de 2022 no ha cambiado y el PIB real de 2023, en este caso, es 1050. 1050. Ahora trabajaríamos con esto, el PIB real del 2023 y el PIB real del 2022. ¿Qué ocurriría, por favor? Que tendríamos en este caso 1050 menos 1050. 50 entre 1000, 0,05%, 5%. Con estos dos sí que puedo decir que la variación de la producción ha aumentado en un 5%. Entonces, me dice, a partir de estos dos puedo decir que ha aumentado en un 5%. Ahora sí que puedo decir que ha aumentado en un 5%, porque realmente el PIB real, la diferencia entre años, hace referencia a el crecimiento de la producción. Y luego tenemos el ejemplo 4, que me dice calcular el PIB nominal y el PIB real y la tasa de crecimiento real y tasa de crecimiento nominal. Es decir, esto de aquí corresponde a la tasa de crecimiento nominal
que es la crecimiento económico o variación económica, y esta de aquí sería la tasa de crecimiento real, variación de la producción. Para hacer esto, únicamente deberíamos calcular la información de los PIBs de forma relativamente rápida. Esto no nos debe costar en exceso, lo plantearé ahora, pero tampoco perderemos más tiempo con ello, porque no creo que tengamos muchas dificultades. Hablamos de año 2022 y año 2023, ¿de acuerdo? Entonces, los PIBs nominales, ¿cómo se calculan, por favor? Pues 1 por 2, más 2 por 2, más 5 por 5. Año 2022, 31. 2023, 2 por 3, 6, 2 por 1, 2, 4, 6, y hay 2, perdón, 6, 2, 8, 6 por 6, 36, 44. Esto es el PIB nominal 2022 y PIB nominal 2023, multiplicando, repito, cada precio por su cantidad. Una vez tenemos esto, la variación, tasa de crecimiento nominal sería hacer 44 menos 31 entre 31%, sería la tasa de crecimiento nominal, que nos indicaría el crecimiento económico en el país del año 2022 al 23. Si me hablan de la tasa de crecimiento real, es decir, la variación de la producción, trabajamos con los PIB reales. Si trabajamos con año base 2022, el PIB real 2022 y el nominal serán igual, porque no han cambiado los precios. Pero para buscar el PIB real del año 2023 con año base 2022, tendríamos que hacer precios 2022, 1 por cantidad 2023, es decir, haríamos 1 por 3, para que todo el mundo lo vea bien, más precio 2022 por cantidad en tablas de 2023, 1, más coches, que es el precio 5 y la cantidad 2023, 6. Cogemos los precios 2022 y los multiplicamos por las cantidades de 2023, ¿de acuerdo? 3, 5, 30, 35, ¿verdad? Para hacer el crecimiento o la tasa de crecimiento real, plantearíamos 35 menos 31 entre 31 multiplicado por 100. Así es como resolvemos este tipo de ejercicios, ¿de acuerdo? Una vez visto esto, nos adentramos en otros indicadores que están estrechamente relacionados con el PIB, ¿de acuerdo? Que son básicamente indicadores de la renta alternativos al PIB. En primer término, vamos a diferenciar bien el PIB en precios de mercado y el PIB en costes de factores. Para diferenciar esta información, por favor, id a la página 7, parte central, superior, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de PIB en precios de mercados, esto es básicamente incluye los impuestos indirectos y las subvenciones. El PIB en precios de mercado incluye, repito, los impuestos indirectos y las subvenciones. En cambio, el PIB en costes de factores debe deducirse del PIB del precio de mercado las cuantías de impuestos indirectos y, si se necesita, el valor correspondiente a las subvenciones o subsidios. Es decir, que el PIB en costes de factores será el PIB en precio de mercado menos la información correspondiente a los impuestos indirectos más la información de las subvenciones. Así es como planteamos el PIB en los costes de factores. Hablo de subvenciones, subsidios, como queráis plantearlo, ¿de acuerdo? También, otra fórmula, por si acaso nos planteamos algo parecido, el PIB en costes de factores se puede plantear a partir de la remuneración de asalariados, todo ello, más el excedente bruto de la explotación, más las rentas mixtas, ¿de acuerdo? Por si es una fórmula adicional, que está bien que la tengamos, por si nos preguntasen por ello. ¿Qué más aspectos importantes hay que diferenciar? Producto interior de producto nacional. La diferencia básicamente es que en el producto nacional, ya sea producto nacional neto, bruto, lo que estemos trabajando, corresponde al producto interior y a esto le añadimos básicamente las rentas de los residentes nacionales obtenidas en el extranjero y le restamos las rentas de los residentes
extranjeros obtenidas en territorio nacional. Repito, para obtener el Producto Nacional, cogemos el Producto Interior, lo que se produce dentro, le sumamos las rentas de residentes nacionales obtenidas en el extranjero y le restamos las rentas de residentes extranjeros obtenidas en territorio nacional. Y luego seguidamente tenemos también la diferencia entre producción bruta y producción neta. Básicamente la producción, no confundamos, aquí hablaba de nacional, ahora pongo producción neta, que no nos confundamos con ello, nacional y neta. La producción neta sería la producción bruta menos las amortizaciones o depreciaciones, ¿de acuerdo? Producción neta es la producción bruta menos las amortizaciones o depreciaciones. Este concepto anteriormente ya lo habíamos comentado, si recordáis, por favor, cuando estábamos trabajando con la inversión bruta. Hemos comentado la información de inversión bruta respecto a la inversión neta. Luego también tenemos la renta nacional disponible neta, ¿de acuerdo? Básicamente la renta nacional disponible neta, corresponderá a la renta nacional, todo ello, más las transferencias corrientes netas, ¿de acuerdo? Es decir, que básicamente planteamos renta nacional más las transferencias del exterior menos las transferencias al exterior. Transferencias del exterior menos las transferencias al exterior, ¿de acuerdo? Repito, son cálculos que nos pueden llegar a realizar y mejor saber dichas fórmulas. Igual también que lo que plantean en la parte inferior. Producto Interior Bruto. Pues evidentemente el Producto Interior Bruto, que estamos hablando aquí de bruto y neto en este caso, ¿será qué? Será el Producto Nacional, el Producto... pon el Producto Interior Neto, perdonad, Producto Interior Neto. El Producto Interior Neto será el Producto Interior Bruto menos las amortizaciones o depreciaciones. Así es como trabajaríamos el Producto Interior Neto, el PIB menos amortizaciones o depreciaciones. Luego tenemos el Producto Nacional Bruto, que sería ¿qué? Como es en este caso bruto, nacional, pasamos del nacional al bruto. Sería coger el Producto Interior Bruto y sumarle, evidentemente, en este caso, las rentas de residentes nacionales obtenidas en el extranjero y restarle las rentas de residentes extranjeros obtenidas dentro de la nación, ¿de acuerdo? Básicamente. Y luego tenemos el Producto Nacional Neto, que el Producto Nacional Neto sería básicamente el Producto Nacional Bruto menos amortizaciones o depreciaciones. Aquí lo he dejado a medias, pero esto era Producto Nacional Bruto es igual a Producto Interior Bruto más esto de aquí menos esto de aquí. Y luego el Producto Nacional Neto es el Producto Nacional Bruto menos amortizaciones o depreciación, ¿de acuerdo? Entonces tenemos esta información. Una vez visto esto, ya nos iríamos a la siguiente vertiente, que sería el deflactor del PIB y el IPC. Esto básicamente lo podríamos mirar hoy, pero como tiene aspectos numéricos que, para ir con más tranquilidad, prefiero hacerlo en la siguiente clase. Entonces, en la siguiente clase miraremos la información del deflactor del PIB y el IPC, diferenciaremos bien entre ambos aspectos y ya nos adentraremos en la parte final del primer tema. Si tenemos tiempo también, empezaremos algo del tema 2. De momento lo dejamos por aquí. Cualquier duda, cualquier consulta, por favor, realizarla sin compromiso por el grupo.